Para aquellos hermanos que me escuchan habitualmente, recordarán que hace pocos días hablé específicamente de la necesidad de que nosotros tengamos pastores, es decir, de que la prioridad de nuestros sacerdotes y de nuestros obispos sea la de hablarnos del Evangelio, hablarnos de Jesucristo, invitarnos a la santidad, invitarnos a ser testigos y misioneros en medio del mundo y ayudarnos a caminar en medio de las dificultades cotidianas. Y mencioné ese bello documento de 1992 de San Juan Pablo II sobre la formación sacerdotal que se llamaba Pastores Dabo Vobis, ¿no? Y que es la versión en latín de esa frase del profeta Jeremías, de Jeremías 3:15, que dice: os daré pastores según mi corazón. Eso es lo que necesitamos, pastores. Pero una de las cosas que mencioné de paso en esa ocasión, no solamente el derecho, sino el deber que tienen los sacerdotes, los obispos, de iluminar la realidad contemporánea, también para nosotros. Y en consecuencia, de mostrarnos que los principios católicos se aplican a la vida cotidiana. Y en consecuencia, un sacerdote, un párroco, un obispo, no solamente tiene el derecho, sino también la obligación de hablar cuando nos encontramos en situaciones políticas específicas. No tanto para dar su propia opinión personal. Es más, debería abstenerse de dar su opinión personal. Pero sí es importante que hable de los criterios que nosotros tenemos que tener en cuenta para ejercer nuestras responsabilidades políticas. Pongamos el caso reciente de las elecciones en Estados Unidos, donde el hecho de que uno de los candidatos, el presidente electo Joe Biden, sea católico, produjo un enorme debate interno y muchas veces grandes interrogantes entre los católicos, porque decían: mira, por un lado es católico y es un católico que viene de una región bastante católica, en el pasado por lo menos, de donde él viene, ¿no? De Pensilvania, de un pueblo de inmigrantes irlandeses, italianos, católicos. Pero por otro lado es partidario de algunas medidas políticas e ideológicas que están en directa contradicción con las enseñanzas de la Iglesia Católica. Y por si acaso, esto es algo que Biden reconoce y dice: mira, mi iglesia enseña esto, yo no lo creo. Entonces, no es que él se haga el loco y diga: no, en realidad no es así, ¿no? La iglesia enseña otra cosa, hay otro tipo de catolicismo. No es así. Entonces, lo que sucedió es que teníamos a un sacerdote mexicano en California diciendo que Trump era un diablo, ¿no? En una prédica dominical. Y teníamos otro sacerdote en más de un sitio diciendo que un católico moralmente estaba obligado a votar contra Biden. Este tipo de expresiones son desafortunadas, porque esa no es la manera en que hay que predicar cómo debemos aplicar el Evangelio en una circunstancia política. Este comentario lo hago básicamente porque un hermano me escribía en redes sociales diciendo: Alejandro, ¿tú crees que está bien que los sacerdotes prediquen de política? Porque yo creo que los sacerdotes no deberían hablar nunca de política. Entonces, todo depende, hermano. Si hablar de política significa decir o insinuar clarísimamente: oye, vota por este candidato o vota por este otro candidato, entonces el sacerdote está ejerciendo ahí una violación de la conciencia del individuo, ¿no? Porque, como he explicado varias veces, el voto es un acto moral, es un acto por el que yo voy a ser juzgado, y en consecuencia es un acto que yo tengo que tomar en conciencia, con una conciencia bien informada, para que no quepa duda sobre eso, ¿no? Una conciencia bien informada. Pero es clarísimo que el sacerdote
tiene que aplicar las enseñanzas de la iglesia y decirle a los fieles, miren hermanos, la enseñanza de la iglesia es contraria al aborto, es contraria a las uniones homosexuales. Pueden haber circunstancias extenuantes en las cuales un católico pueda decidir votar por un candidato que está a favor de estas cosas, pero no porque está a favor de ellas, sino a pesar de que está a favor. Yo lo he contado en algunas ocasiones. Yo he escuchado personas católicos profundamente comprometidos, que son militantes pro vidas, activistas pro vida, y que lamentablemente han tenido problemas de conciencia reales para decir, mira, tengo que votar por este candidato a pesar, no porque, sino a pesar de que está a favor del aborto, porque creo que sus políticas van a ser más importantes en prevenir las condiciones que llevan al aborto, ¿no? Y que han tomado estas decisiones agonizando, o sea, no como un bien, sino como un mal menor. Y si esa persona toma esa decisión en conciencia, o sea, no por razones de gusto político, no porque le tiene fobia al otro candidato, ni nada por el estilo. Si una persona toma esa decisión en conciencia, no importa cuán en desacuerdo esté yo, o esté un sacerdote, o esté un obispo, tienen que respetar su conciencia bien informada. Pero, ¿cómo un católico va a poder tomar una decisión con la conciencia bien informada si es que no les informan? Y aquí es donde entra el tema de que los sacerdotes en determinadas circunstancias sí tienen que hablar de política, especialmente en circunstancias en las que no está en juego un candidato, sino está en juego una decisión. Les pongo el ejemplo. Nosotros en California, en Colorado, donde yo vivo, en el estado de Colorado, los obispos católicos y otras organizaciones cristianas no católicas presentaron la proposición 115, por la que había que votar a favor o en contra. Colorado es uno de los estados en los que no hay límite alguno para el aborto. De las 3 o 4 clínicas que matan bebés en el vientre materno cuando están a punto de nacer, o sea, abortan a bebés de 7, 8 y 9 meses. Una de las 4 clínicas de todo Estados Unidos está en Colorado, y el 85% en la ciudad de Boulder, a 40 minutos de donde yo vivo. Esta ley simplemente no tiene ningún límite. Recordemos que Colorado fue el primer estado que legalizó el aborto, y lo legalizó bajo un gobernante republicano, un gobernador republicano, y un congreso estatal dominado por los republicanos, y que lo legalizó incluso antes que la decisión de la Corte Suprema Roe versus Wade. Entonces, allí los obispos de Colorado, los 3 obispos de Colorado, hay 3 diócesis en Colorado, yo estoy en la arquidiócesis de Denver, los 3 obispos pidieron a los sacerdotes predicar sobre por qué los católicos teníamos que votar a favor de esa propuesta. ¿Esa prédica es política? Claro que es política. ¿Está mal? Claro que no. Los católicos tenemos que ser consecuentes con nuestras verdades. Entonces, el problema está cuando se dan opiniones personales, ¿no? Mencionaba hace poco como el arzobispo de Lima dice, está bien que la gente en medio de la pandemia salga a protestar en contra de la destitución constitucional del expresidente Vizcarra. Eso es una opinión personal. No tiene por qué ser un documento de la iglesia, un pronunciamiento sobre todo cuando han habido cosas mucho más graves de las cuales no se ha pronunciado. Entonces, ojo, el hecho de que hayan malos actores, o sea, personas que utilizan mal, sacerdotes, obispos que utilizan mal este derecho, eso y este deber, no significa que ese deber y ese derecho de prédica no exista en los sacerdotes. Por supuesto que existe. Y por supuesto que lo tienen que hacer, sobre todo cuando están en juego temas, cuando están en juego principios. Los sacerdotes católicos predicaron en Colorado perdimos, no fue aprobada la proposición 115, pero
en Luisiana, donde los sacerdotes católicos predicaron a favor también de una enmienda que eliminaba el concepto de que el aborto es un derecho, ganó. Y gracias a la prédica de los sacerdotes. Si los sacerdotes no hubieran movilizado, hoy en día en el estado de Luisiana el aborto seguiría siendo un derecho y en consecuencia tendría que ser garantizado y pagado por el Estado. Y no lo es. Entonces, sí, los sacerdotes tienen el deber de hablar de política, pero usualmente los sacerdotes, los obispos, utilizan un criterio que es importante, política con P mayúscula, es decir, los grandes temas que tienen que ver con la polis, con la convivencia civil, de ahí viene política, pero no política con la P minúscula, la politiquería de los partidos y de los candidatos. Espero que esto aclare el tema y nos permita saber que nuestra fe se encarna y que también se tiene que encarnar en el ámbito de la política pública. Que tengas un buen día.